Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Este saludo significa bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, pueblo de Israel. Les quiero platicar el día de hoy acerca de los vigilantes, los custodios, que descendieron sobre el monte Hermón en la antigüedad, hicieron un pacto de anatema para llegarse a las hijas de los hombres y procrear en ellas y engendrarles hijos, los cuales fueron llamados Nefilim. Pero estos vigilantes eran 200 y tenemos los 20 principales, los principales de los 200, los que comandaban. Estos eran los que comandaban los 200. Encontramos en primer lugar a Shemiasa, que era el principal, era el número 1, o el que estaba encargado de los 200, y de los 20 príncipes que estaban con él. Shemiasa es el nombre de él. Todos tienen una relación con el nombre del creador. La palabra Shemiasa es una frase que significa el que conoce a Yahuwah, o el que conoce el nombre de Yahuwah. Shem, la palabra Shem significa nombre, la letra I significa mi, y Asa significa conocer, el que conoce mi nombre. Luego tenemos a Artakov. Artakov no hay un significado para él, pero se asocia con que enseñó la historia de la tierra y las señales que hay en la tierra, las señales que da la tierra en todos los aspectos. Tenemos luego a Ramá El, que significa Yahuwah en las alturas. La palabra Ramá significa en lo alto o en las alturas, y la palabra El significa Yahuwah. Kokab El es el cuarto, significa estrella de Yahuwah o de Yahuwah. Kokab es la palabra para estrella, resplandor de estrella, luz de estrella, y la palabra El, Yahuwah o estrella de Yahuwah. Luego tenemos el quinto, es llamado El, que significa Yahuwah. Luego el sexto, que es Raj Maj El, es diferente al Ramael, que está en tercer lugar. En el sexto lugar encontramos a Raj Maj El, que significa Yahuwah es malvado. Eso es una pregunta, porque la palabra Raj significa maldad, o malvado, o malo, y la palabra Maj es como una pregunta, que eso significa qué o por qué, y la palabra El es Yahuwah. Entonces una pregunta, ¿Yahuwah es malvado o Yahuwah es malo? Eso es lo que significa el nombre de Raj Maj El. Luego tenemos en séptimo lugar a Dani El. La palabra Dani El significa Yahuwah es mi juez. La palabra Dan significa juez o juicio o justicia. La letra I significa mi, y El es Yahuwah. Entonces Yahuwah es mi juicio o Yahuwah es mi juez. Así se puede interpretar. Luego tenemos en octavo lugar Sekel. Sekel significa Yahuwah es fuerte. La palabra Sek significa fuerza, fuerte, fortaleza. El significa Yahuwah. Yahuwah es fuerte, o Yahuwah es fortaleza. Barak El. La palabra Barak El significa Yahuwah es como un relámpago o como un rayo. La palabra Barak significa rayo o relámpago, y El significa Yahuwah. Yahuwah es como un relámpago. Asa El.
Asael significa hecho por Yahuwah. La palabra asa significa hacer o hecho. Y la palabra el Yahuwah, hecho por Yahuwah. Harmony. La palabra harmony significa armonioso o equilibrado. O también, como tiene una terminación i, significa mi armonía o mi equilibrio. Matraj el. La palabra matraj el significa Yahuwah el que mide o da la medida. La palabra matraj significa medida. Puede ser medida del tiempo o medida de las diferentes medidas. Pero Yahuwah significa, él significa Yahuwah la medida o mide. Yahuwah mide. Anan el o Ananel significa Yahuwah es mi nube, o también puede traducirse como nube de Yahuwah. Anan significa nube, él es Yahuwah, Yahuwah es mi nube o nube de Yahuwah. Shetoel, la palabra Shetoel significa Yahuwah sustituye. La palabra Shet significa sustituto. Y la palabra El significa Yahuwah. Yahuwah es Yahuwah sustituye. Luego tenemos a Shamsiel, que significa Yahuwah es mi sol. Sham, la palabra Sham significa sol. La letra I significa mi. Y la palabra el, Yahuwah. Entonces Yahuwah es mi sol o mi luz de sol. Luego tenemos a Sahariel, que significa Yahuwah mi resplandor. La palabra Shahar es resplandor. La letra I, mi. Y la palabra el es Yahuwah, Yahuwah mi resplandor. Luego tenemos a Tumiel. Tumiel significa Yahuwah es mi perfección. La palabra Tum significa perfección. La letra I significa mi. Y el Yahuwah. Yahuwah es mi perfección. Luego tenemos a Turiel en el 18º puesto. El número 18 significa Yahuwah mi roca. La palabra Tur significa roca. La letra I significa mi. Y el significa Yahuwah. Entonces Yahuwah es mi roca. Yomi el. Yahuwah es mi día. La palabra Yomi. Yom es día. La letra I, mi. Y el Yahuwah. Yahuwah es mi día. Y Yahadiel, que significa Yahuwah mi unidad o mi compañero o mi compañía. Yahad significa compañía, unidad, compañero. Y la letra I significa mi. Y la palabra el significa Yahuwah, Yahuwah mi compañía. Entonces, esos son los 20 nombres de los 20 principales jefes de 200 querubín que descendieron sobre el monte Hermón a hacer un pacto de anatema, y ese pacto de maldición era llegarse a las mujeres de los hombres o a las hijas de los hombres, copular en ellas, tener hijos con ellas y enseñarles cuanta cosa se les ocurrió enseñar o que ellos sabían, les enseñaron a los seres humanos en su momento, primero a sus esposas, luego a sus hijos. ¿Por qué quiero llegar? ¿Por qué llegué con este relato de los nombres
y de los significados de los nombres en esta ocasión. Resulta que los nombres de todos los querubín, todos los mensajeros o todos los vigilantes o todas las entidades de otra dimensión, cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión, donde están ellos, tienen cada uno en su nombre el nombre del creador, de Yahuwah. Todos en relación, todos tienen el nombre de Yahuwah. De esa misma forma, Yahuwah le pidió a su pueblo, a su único pueblo, porque él no escogió más sino a un solo pueblo llamado Israel, le exigió, le pidió que cuando sus hijos nacieran, los nombres de sus hijos contuvieran parte del nombre de Yahuwah, o que tuvieran el nombre de Yahuwah dentro del nombre de sus hijos. Por eso ahí encontramos a los diferentes nombres de ellos. Por lo menos encontramos a Yahudá, que es el cuarto hijo de Israel o de Jacob. Jacob incluso tiene el nombre de Yahuwah al principio cuando se dice Jacob. Ahí está el nombre de Yahuwah. El cuarto hijo lo tiene también Judá. No es como en español nos lo tradujeron en las diferentes escrituras, que lo leemos como Judá o los judíos. No es así. Es Judá y Yahudim. Para decir judíos no se dice judíos, se dice Yahudim, porque es el descendientes de Yahudá. Yahudá es el cuarto hijo de Jacob, de Israel. En el nombre de Israel también se encuentra el nombre de Yahuwah. En las letras El, la última palabra, ahí está el nombre de Yahuwah. También encontramos a Yahosef, que es el décimo hijo de Jacob, llamado Yahosef. Ahí está el nombre de Yahuwah, Joseph, pero en español lo tradujeron como José, y no es José, y tampoco es Joseph, es Yahosef. Está el nombre de Dan, está el nombre de Dina, que es la única mujer que nació entre los 12 varones. Está Dina, que significa mi justicia. Dina, mi justicia. Está Dan, que significa juicio. Está Benjamín, que significa hijo de mis días o de mi vejez. También está Reubén, que es el primero, que significa amigo del hijo. Encontramos también a Shimeón. No se dice Simeón, sino Shimeón. En fin. Y de ahí en adelante, cada uno de ellos, ya para ellos es la orden de ahí en adelante, que cuando les nazcan los hijos, ellos tienen que colocarles el nombre de Yahuwah a sus hijos. Hasta el día de hoy, de eso debería hacerse, porque el pueblo de Israel aún existe sobre toda la tierra. Esa es la razón. Y ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? Bueno, tengamos en cuenta que estos 200 vigilantes pecaron contra Yahuwah, pecaron contra sí mismos y pecaron contra el ser humano, contra la raza humana. Pervirtieron su lugar de morada, pervirtieron sus cuerpos,
que aunque eran celestes, ellos no necesitaban mujeres. Yahuwah les dijo, a ustedes no se les creó mujeres porque ustedes no las necesitaban, pero fueron y se corrompieron su esencia con la esencia de la humanidad, viendo que la humanidad era una esencia totalmente diferente. Entonces ellos corrompieron la esencia con los hombres, con las mujeres, con el ser humano, y nacieron hijos bastardos. Eso es lo que significa la palabra bastardos. Pero a nosotros nos han enseñado que un bastardo es un hijo de un hombre y una mujer que se acuestan y no se han casado, que eso se llama fornicación. Pues déjeme decirle que eso no es un bastardo, ni tampoco eso es fornicación. Hay que entender, en otra ocasión les enseñaré, les diré la razón de cuál es la razón de cuando el hombre fornica y cuando la mujer adultera, porque las dos palabras existen y cuál es para cuál es para el hombre y cuál es para la mujer. Pero la palabra bastardo es un hijo de un vigilante con una mujer humana. Se han escuchado casos de abducciones de mujeres que han sido abducidas en nuestros tiempos, en nuestra época, en nuestros últimos años, en estos últimos siglos en los que hemos estado viviendo. Se ha sabido mucho de abducciones de mujeres que se las llevan y les engendran hijos a ellas y luego se los quitan. Bueno, hay muchísimas historias y eso son cosas reales. A los hombres también los abducen, se los llevan y les sacan su esperma para inseminar seres, podemos llamarlos femeninas, seres femeninas, inseminarlas y crear híbridos, no humanos, sino híbridos entre ellos y humanos. Eso se llama de la manera espiritual, podríamos decirlo así. Para las mujeres se llama incubos y para los hombres sucubos. Son seres de otras dimensiones que vienen y tienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres. Con las mujeres se llaman incubos porque incuban dentro de la mujer su esperma y le engendran un bastardo, un hombre o una mujer que no es una semilla humana, sino es híbrida. Y en los hombres pasa exactamente lo mismo, les quitan o les sacan su semilla, el semen, y lo introducen en una femenina de ese tipo de seres, y ellas quedan cargadas o embarazadas y tienen un hijo bastardo. Ahí tienen la verdadera razón, la explicación de la palabra bastardo. No es como nos han dicho, que es un hijo que ha nacido de fornicación. Así no es. Porque si es hijo de hombre con mujer, humano, es simplemente un hijo y ya, no es bastardo. El verdadero bastardo es un híbrido de no humano con un humano, o una deidad con un ser humano. Hasta aquí este pequeño resumen. Espero les sirva muchísimo y de entendimiento y comprensión todo lo que hemos podido en el día de hoy, en esta hora, enseñar a través de este medio. Yahuwah les bendiga, Yahuwah esté con todos ustedes, el pueblo de Israel, donde quiera que se encuentre, donde quiera que vean estos videos cortos. Yahuwah les dé conocimiento, entendimiento. Barú Atá Yahuwah. Bendito eres tú, Yahuwah.